7:42 de la mañana y a esta hora ya nos acompañan en el estudio en Guayaquil Stephanie Macías y César Febres Cordero, ambos analistas políticos. Para precisamente analizar eso, les doy la bienvenida a ambos. ¿Cómo ha sido este 2023? ¿No? Un año que estuvo marcado sin duda por esa transición, ese cambio de gobierno, un gobierno que quedó incompleto, el del expresidente Guillermo Lasso, y uno que recién empieza. Stephanie, empiezo contigo. ¿Qué evaluación haces de eso, de esa transición que vivimos como país en lo político? Yo creo, hola, buenos días. Buenos días con todos. Creo que este año nos deja varias lecciones. Una de ellas podemos hablar de una transición generacional. Estamos hablando que se le abrió las puertas al presidente más joven de la historia. Estamos hablando de que cada vez más vemos a jóvenes participar en la política, analizar de la política, darle una oportunidad. Frente a esto también vemos un electorado desgastado, un electorado que ha venido de elecciones seccionales, consulta popular, muerte cruzada, presidenciables, y ahora vamos a ver un electorado que no se ha terminado la parte política y electoral, porque vamos a tener consulta popular y de nuevo presidenciables. O sea que este año ha sido un año sui generis desde el punto de vista electoral y por supuesto desde el punto de vista político. Habíamos visto a los países vecinos hablar, pensábamos que solo éramos un país de ruta y de logística, y ahora lastimosamente podemos asumir que tenemos la etiqueta de un narcoestado. Desde un punto de vista de seguridad y de política, seguimos viendo la confrontación y el desgaste político de tanto la Asamblea como las múltiples instituciones, donde lo que queremos de alguna manera es buscar que haya una legitimidad para que comencemos el siguiente año hacia adelante. Bueno, y este año termina también con un caso de corrupción, el más grande quizás, pero empezó también así, con el caso Encuentro, que esto llevó a esta intención de la Asamblea de llevar a juicio político al expresidente Guillermo Lasso, y él se anticipa y manda una muerte cruzada, algo que también marca la historia del país, César. Son dos cosas importantes que hay que mencionar sobre este año. La muerte cruzada, por fin invocada, nos dio un precedente en la Corte Constitucional de que el presidente puede determinar casi que lo que quiera para declararla. Una muerte cruzada que políticamente pacificó al país, forzó a ciertos actores, incluso a la CONAIE, a pensar en lo electoral. Ya por fin tomaron el control de Pachacuti, que hace un tiempo instalando a Chiruchumbi de coordinador. Y esa lógica le dio cierta calma al país, pero nos puede llevar a un tercer gobierno de transición. Moreno era una transición fuera del correísmo, Lasso era organizar la economía, que al final no lo hizo, y ahora Noboa está yendo en un periodo mocho, para decirlo de una forma coloquial, hacia lo que sí serían sus verdaderos 4 años. Pero con intención de una reelección en el 2025, ya lo dijo apenas arrancó su gobierno. Justamente, pero ¿cuántas más transiciones, y no lo digo yo, lo dicen varios analistas, puede aguantar el país? Hay que preguntarnos si la muerte cruzada, como existe, no es algo inmediato, pero es importante, es la adecuada. Por ejemplo, dejar estos periodos para terminar y no un periodo nuevo de 4 años es lo adecuado para el país. Y es, sí, el de los escándalos inconclusos el año 2023, porque tuvimos una muerte de Fernando Villavicencio, un asesinato que no estamos cerca de esclarecer. Lo mismo parece con el alcalde Intriago, lo mismo parece con un montón de cosas más. El caso Encuentro se ha quedado en el aire porque ya votaron a Lasso. Rubén Cherra es muerto, la policía sabía dónde estaba y no nos explican por qué. Y ahora finalmente llegamos a Metástasis con involucramiento que mancha a todo el mundo, a un general, Pablo Ramírez, que estuvo en el gobierno de Moreno y en el de Lasso, a una alcaldesa de la Revolución Ciudadana, se menciona actores de diversos partidos y de diversas líderes y diversos sectores sociales. Eso parece que contamina todo el país, y aunque saludamos la valentía de la fiscal Diana Salazar, hay que entender que esto también da pie a preguntarse si habrá motivación política, porque, por ejemplo, mientras en otros países estas investigaciones solo se presentan cuando están muy avanzadas o cerradas, listas, cuando los fiscales están convencidos que ninguna corte les va a decir que no, acá nos anuncian todavía falta algunos celulares o dispositivos de explotar, faltan más chats, como que si fuera una película en varias entregas, lo que por supuesto ayudará a que este país de memoria corta atienda un poco más, pero puede contaminar un poco el espíritu de la investigación. Y antes de ahondar quizás en eso, en Metástasis, ¿no?, que es con lo que estamos cerrando el año y vamos a empezar el 2024, por lo que acaba de anticipar César también, hablaba de los partidos políticos, y hacia eso quiero ir. Hemos ido varias veces a las urnas, pero estas seccionales marcaron también algo. El Partido Social Cristiano perdió su bastión Guayaquil, la alcaldía y la prefectura, y vimos una revolución ciudadana que más bien en esas seccionales se fortaleció. Sí, también vemos una polarización del voto en todas partes del mundo. El 2024 nos trae a 37.000 millones de personas van a votar el próximo año. Estados Unidos, India, México, Taiwán. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En Latinoamérica, de las 18 elecciones que ha tenido, 17 las han ganado
los opositores del gobierno en turno. ¿Por qué es esto? Porque hay polarización, porque hay desgaste. Creo que este año, si algo podemos decir que tenemos que aprender, es que los jóvenes tienen un voto, tienen un perfil específico, las redes son importantes para la multiplicación del mensaje, pero de ninguna manera solo con redes ganas. Pero la capacitación, si queremos que los nuevos movimientos políticos y los gobiernos y los partidos puedan volver a surgir, tenemos que pensar en la capacitación de sus perfiles. ¿Cómo vas a hacer con unos asuntos regulatorios, gestión pública, administración? Tenemos que capacitar a estos nuevos líderes para que no solo tengan fortaleza en las calles, sino que puedan tener algo de gobernabilidad y de conocimiento cuando lleguen. Pero sin embargo, César, puede llegar a sonar contradictorio cuando vemos un presidente, el más joven, ¿no? Y eso abre y marca la participación de jóvenes en la política, pero para poder tener gobernabilidad llega a acuerdos con las bancadas tradicionales. Es necesario que haga acuerdos con las bancadas tradicionales, no tiene números y se hubiera sometido al mismo horror del gobierno de Lazo, sino pactadas hasta cierto punto. El problema son las formas tradicionales. Es decir, hacemos un acuerdo, pues no te decimos quiénes se sentaron a pactar, no te decimos cuáles fueron los puntos en general, no te decimos la agenda es clara. Entrevista con una de las partes importantes. En un momento entrevistaron a Pierina Correa y ella decía, bueno, yo no sé realmente qué proyectos o qué contienen los proyectos que se discutieron. Lo hemos mantenido, parafraseando, ¿no?, a puerta cerrada, tras bambalinas. Eso no es justo con el país. Y luego terminamos también con las explicaciones estiradas que nos dieron después de lo que pasó en la Asamblea la semana pasada, ¿no? Que se fueron contra su propio presidente, que votaron sobre la inmunidad de un vicepresidente que ya no estaba en funciones y nos dijeron de todo. Viviana Veloz, la presidenta encargada, que no se aprobó que se continúe el juicio a Glass. Henry Klonfle, que tomó vacaciones de un día, diciéndonos que como no hubo una votación de rechazo, no hubo ningún efecto jurídico, y nos confunden a todos. Pero pese a eso, no se ve un rompimiento de este acuerdo que todavía conforma una mayoría al interior de la Asamblea y que le ha dado la viabilidad de algunos proyectos que ya ha enviado él. Sí, no veo cerca, porque un tuit de Rafael Correa diciéndole bribón a alguien no es señal de que se caiga un pacto, y es la segunda vez que hay una pelea en Twitter y no creo que ese sea el fin. Pero se puede ir desgastando si el correísmo siente que no lo están cumpliendo. Y hay que también entender que es difícil saber si el correísmo ahora se acerca a Noboa porque piensa que ser de oposición demasiado fuerte le hace daño electoralmente, o si lo hace porque su principal objetivo es simplemente sacar a Jorge Glass, terminar con sus problemas jurídicos. Y es complicado porque el correísmo, como tantos movimientos y partidos del país, y coincido con Stephanie, no podemos depender de estructuras políticas que tienen caudillos arriba cuya omnímoda voluntad trastorna la forma en que se hace la política. Y tampoco debemos confiar en que la tandada nueva de jóvenes va a cambiar todo. Vamos a estar buscando como Diógenes con una lámpara al mediodía a una persona honesta y nunca la vamos a encontrar. Estructuras que controlen las peores actitudes de los hombres y mujeres, eso es lo que nos da una buena democracia, pero para eso la sociedad tiene que involucrarse, fundar nuevos partidos o tomárselos a la fuerza, que hayan primarias, que haya transparencia, que se acabe la política de la camarilla y la política de Lovaina, de Mocolí, de México. Pero ¿y cómo eso también debe darse en el sentido de lo que debe pasar después de lo que el país ha conocido con este caso Metástasis, esta infiltración del narcotráfico en diferentes poderes, instituciones del Estado? Yo creo que el Metástasis, el 2023 nos recordaremos de él por lo que representa. Es un hito que demuestra y refleja lo que hemos estado viviendo. Pero yo quiero ir más al fondo. Al fondo es cómo vamos a ayudar a que estas mafias, los chicos jóvenes no sean presas fáciles de ellos. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo vamos a hacer con una lucha integral que venga también desde no solo las cárceles, sino la educación? ¿Cómo vamos a hacer con la reinserción estudiantil? Después de la pandemia, durante la pandemia, muchos de los chicos desertaron y se fueron de los colegios para apoyar a sus familias en ingresos económicos porque era la pandemia. Terminó la pandemia y estos chicos no regresaron a estudiar. ¿Qué vamos a hacer como Estado y como ciudadanía para robustecer estos sistemas? No solo núcleos familiares, sino educación. ¿Cómo le damos una estabilidad? Creo que la inseguridad no solo es la violencia, que es una tragedia, pero ¿cómo hacemos para esta reinserción? Para que estos chicos puedan anhelar un futuro lejos de las mafias y más cerca de una profesión, soñar como antes soñabas de poder, si quiere intentar llegar a una parte académica, a una universidad, a unos tecnológicos. Y eso creo que también es parte de esta reestructuración que debiese hacerse y esta lucha.
Y ahí el gran desafío, porque sin duda la mayor preocupación o angustia que tuvimos los ecuatorianos este año fue eso, la inseguridad, César. Y ese es uno de los principales retos y desafíos que tiene el actual presidente Noboa. Sin duda, y tenemos que dejar las fantasías a un lado. Digamos, un acuerdo con Israel. ¿Qué experiencia tiene Israel en combatir a las mafias, ¿no? Ellos tienen experiencia en combatir lo que consideran terrorismo y, bueno, terrorismo también de verdad. La cooperación con Estados Unidos. Salió nuestro exministro de Defensa a anunciar que venían 3.000 millones en 7 años, se firma un acuerdo y no había ni fecha ni monto. Entonces, tenemos que buscar si ayuda afuera, pero no engañarnos con estos cuentos, ni ir como mendigos con escopeta a pedir cualquier cosa. Y en el interior, entender de que hay pocos efectivos en la policía. Si los entrenamos en 6 meses, no saben ni disparar, los tenemos abandonados, que las UPC están botadas, que la estructura misma, y hablando por supuesto también de los narcogenerales, está en tan mal estado que primero hay que pensar en reorganizar internamente a la fuerza pública y luego ver cómo la sacamos a las calles, en recuperar el control del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, para poder proveer servicios, controlar la corrupción primero porque por ahí sangramos, y ya no llegamos a la pelea en condiciones de ni siquiera empatar. Y en este primer mes de gobierno se ha visto quizás un paso dentro de esto que usted sugiere, debe ser la ruta. No, yo creo que este es un gobierno más proactivo que el anterior, un gobierno que sabe corregir, comete ciertos errores tempranos, pero los corrige. Muy diferente al gobierno anterior de no me traigan problemas. Pero yo no sé si sea suficiente, hay que darle tiempo todavía, hay que seguir siendo críticos desde el día 1, pero de forma constructiva, para que este gobierno vaya corrigiendo porque el país no tiene más tiempo que perder. Y también entender que eso sí, hay errores que hay que asumir y que no van a creo yo, poder corregirlos rápidamente, la tabla de drogas. La mayoría del país quería que se la quite, pero ahora ¿cómo vamos a juzgar? ¿Cómo vamos a determinar la rehabilitación? Y si encontramos alguna forma de no mandar a la gente presa y a rehabilitarla por su adicción, sin corrupción y sin arbitrariedades, vamos a tener que contratar a miles de trabajadores sociales, a miles de médicos, construir una infraestructura en un momento que el país pide que se reduzca el tamaño del Estado. Eso es una contradicción que nosotros creo que todavía no enfrentamos con seriedad. Si vamos a entrar a los barrios a dar educación, puede ser que saquemos a unos chicos a una mejor vida en otro barrio, pero el barrio se irá perdido. Si los hacemos profesionales con posgrados, si la economía del país no mejora, esta gente educada no va a quedarse cambiada del Ecuador. Tiene derecho primero a cambiar su vida y se va a ir afuera en fuga de cerebros. ¿Y ahí cuál puede ser la expectativa? Hablábamos de la economía, César lo acaba de mencionar, y eso también es preocupante. Está en terapia intensiva, lo ha dicho el ministro de Economía. ¿Cómo nos ven desde afuera? ¿Cómo pudiéramos sumar apoyos? ¿Qué se proyecta en ese sentido para el 2024? Dentro de una de las variables para considerar inversión extranjera se habla de la estabilidad y de la legitimidad de sus cortes. Mientras que no exista una transparencia en sus cortes y no hay una legitimidad, la independencia de los poderes del Estado, difícilmente las inversiones extranjeras van a poder venir al Ecuador. Pero una de las tragedias propio de la crisis que mencionaba sobre economía, no estamos hablando de la migración, no estamos hablando de los cientos de miles de ecuatorianos que están poniendo en riesgo su vida para tratar de intentar comenzar a pasar el Darién y lograr llegar a Estados Unidos. Hay una crisis migratoria importantísima en el último año y este 2023 nos deja eso, nos deja muchos hogares con personas que han decidido partir a buscar nuevos rumbos y la tragedia que esto significa, no solo para las comunidades que se quedan sin gente joven que pudiese anhelar un mejor país, sino que refleja que mucha ciudadanía le ha perdido la esperanza al país y está anhelando irse. Y ante eso, ¿cuál debe ser la hoja de ruta quizás en este 2024 considerando tantos pendientes? El país espera respuestas tras lo conocido en el caso Metástasis, respuestas por el asesinato de Fernando Villavicencio, sobre todo cuando vino hasta un equipo del FBI, respuestas tras el crimen de Agustín Intriago. ¿Hacia dónde deben irse evacuando todos estos pendientes, César? Con tanta crisis, hace bien que el presidente no pueden permitir a ciertos ministros perfilarse y ejercer su propia vocería. Que tengan cuidado en que sea una vocería bien coordinada, el trabajo del secretario Isurieta, porque en el anterior gobierno se contradecían los ministros muchas veces, o el presidente tiraba abajo lo que ellos decían. Es un presidente que quiere hablar poco, que los deja hablar a ellos, y creo que va dando señales que lo va haciendo bien. Que veo errores por ahí, ¿no? La ministra Arrobo diciendo que no hay fecha para que se acaben los cortes en la Comisión de Fiscalización y no públicamente primero, pequeño error, pero se puede ir cambiando, ¿no? Este gobierno tiene que pensar en la economía y ya nos viene diciendo, no hay plata. Así como en Argentina, no hay plata, pero no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados o pensar que en la austeridad el país va a cambiar. ¿De dónde vamos a sacar fondos? ¿Combatiendo la corrupción? Yo creo que sí, pero hasta que eso cambie, yo veo que van a pasar muchos años.
que si vamos a retirar subsidios, entonces tiene que ofrecerle un pacto social al país. Tú no le puedes subir a un pueblo hambriento, un pueblo trabajador, el gas, el combustible, si no le dices, con estos fondos yo voy a construir a tal fecha tal obra pública, va a crecer tanto empleo en tal cantón, yo me comprometo a hacer esto y por supuesto moviendo algo para pagar las deudas al IES, para pagar los salarios atrasados, para pagar la deuda. Pero ese pacto social, esa conversación tiene que empezar. Si van a tomar desesperados después esa decisión a última hora o subir impuestos de nuevo sin una conversación, el país con todo derecho se va a levantar molesto y el gobierno se va a ver en una posición muy delicada. Stephanie, en 30 segundos, ¿algo más que agregar que tenga que hacer este gobierno como prioritario en el 2024? Este gobierno tiene que mantener conectado a la ciudadanía, tomar decisiones corto, mediano y largo plazo, identificar cómo puede avanzar con regulaciones y normativas ministeriales que puedan generar algún tipo de sentir de avance o de bienestar para la ciudadanía y, de nuevo, decidir cuál va a ser la hoja de ruta, si va a tomar las decisiones que se necesitan y en verdad ser un gobierno de transición, y si toma la decisión, que ya lo ha dicho, de la reelección, ¿cómo vas a lograr extender esto y las decisiones neurálgicas que necesita el país para un año más? Considerando que eso puede tener un costo político, ¿no?, que repercuta en ese proceso hacia el 2025. Quiero agradecerles a ambos que nos hayan acompañado en esta última emisión del noticiero de este horario y con este análisis político. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias siempre a ustedes. Milton, ya nos estamos despidiendo. Ahora sí te puedo decir, nos vemos el próximo año. En este espacio nos vemos el próximo año porque tenemos nuestras emisiones de la 1 de la tarde y de las 8 de la noche. ¿Y qué? Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.